crear esa dependencia física y psicológica que hace que la persona pues aumente la dosis. Por eso, además, las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de modificar tu estado de ánimo, tu conciencia. Imagínense los alcohólicos, por ejemplo, que ya han hecho resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? En el cerebro, en la parte prefrontal del cerebro, donde se procesa todo el pensamiento cognitivo, la inteligencia incluso, está a nivel prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Se afecta, y como se afecta, primero es de una manera aguda, después de manera crónica, ¿no? Entonces, por eso es que la persona a veces, muchas veces, pues, pierde los papeles, como dicen, ¿no? Cuando uno toma, como alguien decía, yo cuando tomo me desconozco. Claro que se desconocen porque ya incluso afectan tanto sus procesos de conciencia y de pensamiento, que pues terminan peleando, terminan en violencia, ¿no? Eh, y bueno, eso es por eso, porque afecta al sistema nervioso. Igual tenemos así con las drogas muchísimo más, pues imagínense la droga, cualquier tipo de droga como el consumir marihuana, el consumir cocaína, todo eso. Imagínense cuánto daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las neuronas, se produce este consumo de drogas, ¿no? Entonces, pues hace que la persona actúe no como debería actuar conscientemente, no como actúa una persona conscientemente, sino como una persona eh, que ha sido alterada a nivel neurológico y que pues es capaz de cualquier cosa, ¿no? Es ahí donde la persona puede delinquir también. Hemos visto, ¿no? Que muchas personas con efectos de alcohol, de drogas, pues han llegado incluso a matar a otras personas. ¿Por qué? Porque están en ese estado. Ya, entonces, todas estas sustancias psicoactivas van a alterar los procesos del sistema nervioso central, los procesos cognitivos, tu pensamiento y tu estado de ánimo. Verán que cuando uno toma a veces, se embriaga, empieza pues la euforia, porque el alcohol es un estimulador del sistema nervioso central. Entonces uno empieza, pues, ¿no? Incluso algunos dicen las personas calladas se vuelven locuaces, se vuelven habladores. Es por eso, ¿no? Porque está afectando su sistema nervioso. Y después viene una etapa ya de depresión, ¿no? Que ya terminan llorando, ¿no? Entonces, todos esos procesos es por ese consumo, es por ese problemas que da a nivel psicológico también, a nivel del sistema nervioso, como decía. ¿Seguimos? Entonces, el alcohol, que es una de las bebidas que contienen el etanol, que es una sustancia psicoactiva y tóxica, cuyas propiedades pueden producir dependencia. El problema del alcohol es que si una persona empieza bebiendo, por ejemplo, un vaso, 2 vasos, después va a querer pues beber mucho más, ¿no? Y no va a tener control sobre eso. Entonces genera una dependencia. El alcohol se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos, pese a estar asociado a importantes riesgos y daños para la salud. Imagínense una persona que consume alcohol y que trabaja, ¿no? Y que incluso sus trabajos son de alto riesgo. Imagínense una persona que bebe, no se dan cuenta y que de repente, pues tiene que ser conductor de vehículos. Imagínense, esa persona puede accidentarse, ¿no? Se accidenta, porque cuando uno bebe alcohol, lamentablemente, pues se alteran los sentidos, se altera
tu nivel de conciencia y uno puede cometer un accidente o se puede accidentar también, ¿no? Entonces, es por eso que el alcohol ahora tiene regulación, ¿no? Ustedes saben que por eso es que alguien que maneja no debe beber, por ejemplo. Hay una regulación, eh, una regulación en nuestras normas, las normas, ¿no? Que no puede una persona beber mientras, no puede manejar mientras está ebrio. Pero como ustedes saben, a veces eso no se cumple y lamentablemente pues es una de las causas principales de accidentes de tránsito. Y tenemos también que en las empresas hay una política de consumo de alcohol y drogas. ¿Y por qué se hace eso? Se hace porque, imagínense, alguien que entre a trabajar en esas condiciones, pues, y con trabajos de alto riesgo, o aún con trabajos, aunque sea de bajo riesgo, ya el estar, por ejemplo, sentado en una oficina, ¿no? Ustedes saben que el alcohol se excreta por la vía respiratoria, entonces uno entra a veces a un lugar y ya puede percibir incluso el olor al alcohol. Entonces, no, por todos los problemas que causa estos consumos, no se debe consumir, no se debe ir uno al trabajo ni consumiendo este tipo de sustancias, ¿no? ¿Seguimos? Y bueno, ustedes saben que el alcohol, el consumo frecuente del alcohol lleva a una enfermedad que se llama alcoholismo. El alcoholismo ya es una enfermedad. Entonces, cuando una persona consume alcohol frecuentemente, tiene que estar consciente de las consecuencias. La persona alcohólica, bueno, va a tener alteraciones a nivel, como le digo, primero del sistema nervioso central. Va a tener pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, pérdidas de visión. Incluso se puede intoxicar, porque uno puede intoxicarse con el alcohol y llegar así al hospital y les da el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que bueno, tiene sus propias características, ¿no? Como por ejemplo alucinaciones. La persona, yo en cuántas veces hemos estado pues en emergencia y hemos recibido a jóvenes intoxicados, ¿no? ¿No? Entonces con problemas de alucinaciones. Ya sabíamos que es una consecuencia del alcoholismo. También esta persona va a tener a la larga pues daños a nivel hepático, porque ustedes saben que a nivel hepático es donde se procesa el alcohol. Y si hay una gran cantidad en gramos de alcohol, el hígado no lo va a poder procesar. Entonces va a empezar una enfermedad de daño hepático y una enfermedad que se llama cirrosis hepática. Y la persona incluso puede fallecer por un cáncer del hígado a consecuencia del consumo del alcoholismo. También tenemos personas que el alcohol causa daño a nivel de las válvulas cardíacas, causa cardiomiopatías, ¿no? También causa cáncer de la garganta, ¿no? También causa pancreatitis. A veces la persona con alcoholismo agudo, ¿no? Con una intoxicación, le puede dar una pancreatitis. Entonces, así es como ingresan al hospital. Y también imagínense gastritis crónica. Generalmente el alcohólico, cuando ya es alcohólico, yo he visto personas pues que empiezan a beber un día y se van 2 semanas bebiendo, ¿no? Y 2 semanas que no se alimentan bien, que no se hidratan bien, y a consecuencia de eso, pues da las gastritis crónicas, da las úlceras gástricas, ¿no? Y todo es una consecuencia del alcoholismo.
Y bueno, también produce fatiga crónica. Persona que consume el alcohol frecuentemente está fatigado crónicamente, a pesar que deja de beber. Hay temporadas que dejan de beber, ¿no? 2 meses, 3 meses, pero igual ya tienen un problema de fatiga crónica. ¿Ya? Entonces, toda persona, ustedes saben que en nuestra vida todo es una decisión, tomar decisiones. Y cuando somos adultos y debemos ser adultos responsables, si empezamos a consumir bebidas alcohólicas, tenemos que estar también, saber cuáles son las consecuencias de ese consumo y saber que si empiezo a beber un fin de semana, 2 fines de semana, 3 fines de semana, ya se puede hacer un hábito y ese hábito me puede llevar a una enfermedad que se llama alcoholismo y puedo tener todos los daños a nivel multiorgánico, ¿no? A nivel de muchos órganos en mi organismo. Entonces, siempre uno estar conscientes de las decisiones que tomamos y sobre todo cuando uno consume alcohol o cigarrillo, alguna droga, porque eso crea adicción. ¿Seguimos? Y bueno, otra de las drogas totalmente difundidas es el tabaco. Es el tabaco. Ustedes saben que el tabaco contiene muchos elementos, ¿no? Dentro de estos tenemos la nicotina contenida en el tabaco que es sumamente adictiva. Ustedes dirán, ¿por qué, por qué el tabaco? Hay personas que fuman de manera crónica, ¿no? Es porque tiene esta sustancia química adictiva y bueno, pues el fumador pues puede fumar, puede masticar, puede aspirar. Hay personas incluso que imagínense, hasta mastican el tabaco. ¿Ya? Entonces, el tabaco, bueno, hay que decir que es una de las drogas estimulantes del sistema nervioso central también, que es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Alguna persona que tiene algún problema que fuma crónicamente puede tener riesgo de infarto, por ejemplo, ¿no? De problemas respiratorios, así como de 20 tipos o subtipos diferentes de cáncer y muchas enfermedades debilitantes. Miren, jóvenes, a los que fabricaban, pues, ¿no? Los cigarrillos, los obligaron a que sus cajetillas coloquen el daño que producía la salud. Por eso habrán visto en las cajetillas, dice consumo frecuente de tabaco produce cáncer, cáncer de boca o cáncer de pulmón. Entonces tiene que ir así. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber que si fuma frecuentemente va a haber un daño a la salud irreversible. Y bueno, nuestros pulmones son como unas esponjitas, jóvenes, que dentro de nuestros pulmones está el corazón protegido. Tiene la forma de digo, el color de los pulmones naturalmente son un color rosado, ¿no? Es un color rosado, un color salmón cuando nosotros nacemos. Pero ¿qué pasa si empezamos a fumar? Se va a convertir así de ese color que lo ven usted, de ese color negro. Y ya, y cuando nosotros respiramos, los pulmones se expanden y se contraen, ¿no? Se expanden y contraen. Perdón. Pero ¿qué pasa cuando una persona fuma crónicamente? Estos pulmones ya no se contraen, ¿no? El parénquima pulmonar se vuelve rígido y cambian de color a esa coloración grisácea, oscura, ya, y ya pues eso es de un fumador crónico o de una persona ya con fibrosis pulmonar a consecuencia del consumo de tabaco. ¿Ya seguimos?
Entonces, ¿cuáles son los efectos de la nicotina? Los efectos nocivos de la nicotina es que puede producir un tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Qué es un tromboembolismo? Pues es cuando los pulmones se pueden obstruir por un coágulo, por un ateroma también, ¿no? Y hace que produzca un infarto a ese nivel. ¿Qué más? También tenemos que es sumamente adictivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque causa alteraciones a nivel del sistema nervioso. Ya les dije, puede producir un infarto del miocardio, ¿no? Y el infarto de miocardio no es más que la isquemia, ¿no? De las arterias coronarias, las que irrigan al corazón. También la nicotina, una de sus consecuencias es la pérdida del esmalte dental. Los dientes de una persona que fuma, si ustedes lo ven, va a ser todo amarillos, todo color amarillo, y también muchos tienen halitosis. ¿Qué es la halitosis? Es mal aliento, ¿no? Y miren, también el cigarrillo causa mucho daño en una mujer embarazada. Por eso está prohibido que una mujer embarazada fume, porque puede producir malformaciones fetales, ¿ya? También produce, como les dije, cambios a nivel del sistema nervioso central, y bueno, y producen muchos cánceres, ¿no? Cáncer no solamente del pulmón, también cáncer de boca, cáncer de esófago, todo tiene que ver con el cigarrillo, ¿no? A nivel mental, también el cigarrillo puede producir en personas depresión, esquizofrenia también, porque la nicotina eh, puede aliviar temporalmente algunos síntomas, ¿no? De estas enfermedades. Se encuentra deprimido, fuma. Te sientes un poco tranquilo, pero poco a poco ya vas perdiendo la concentración, tu estado de ánimo está más deprimido y estás más estresado que antes, cuando dejas incluso de fumar. Entonces creas una adicción. Eh, y bueno, dejar de fumar trae muchas ventajas, como ya reduces el riesgo de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, reduce síntomas, pues, ¿no? Y ya va a mejorar tu salud. Bueno, seguimos. Ya. Y también, ¿qué otro tipo de sustancias psicoactivas tenemos? Tenemos, por ejemplo, de venta libre, jóvenes, las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes, que no quiero decir nombres, ¿no? No le quiero decir nombres, o no debería, pero muy dañino para la salud. ¿Por qué? Porque estas bebidas energizantes, jóvenes, contienen mucha cafeína, por ejemplo, que activan tu sistema nervioso central, pero después producen mucho daño a la salud. Las bebidas energizantes también están muy relacionados también con daños, por ejemplo, con crisis hipertensivas. Por eso tengan mucho cuidado en tomar alguna bebida energizante, ¿no? Porque provoca daños a nivel del organismo. Hay una hiperestimulación del sistema nervioso central, ¿no? Produce primero a veces insomnio, ansiedad, excitación, etcétera, porque lo alteran al sistema nervioso, ¿no? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con este consumo de bebidas, ¿no? También este tipo de bebidas energizantes te van a acelerar la hidratación, lo que puede ser útil para los deportistas, por ejemplo, ¿no? Pero en general
los efectos nocivos son mucho más, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado si utilizamos este tipo de bebidas. De ahí también tenemos medicamentos sin receta médica. El, el Perú debe ser uno de los países, de los pocos países que receta un farmacéutico, ¿no? Eso está prohibido en otros países y está penado. ¿Por qué? Porque tú te vas a la farmacia y como yo les dije, cualquier tipo de medicamento que se venda es una droga. Y una droga eh, puede hacer daño a la salud, por más inocua que parezca, ¿no? Pero es que he tomado un paracetamol. Por ejemplo, yo en tiempos de pandemia llamaba a los pacientes y les decía, ¿cuánto tiempo tomando el paracetamol? Me decían, una semana, más de una semana tomando paracetamol. El paracetamol, jóvenes, produce mucho daño hepático. Y si no se da en las dosis correctas, pues te puede dañar. Entonces, todo depende de la dosis y eso nada más un médico puede recetar. Pero cuando te vas a la farmacia y le dices, tengo dolor acá, tengo dolor allá, ni te examinan, ni saben bien, ni saben tus antecedentes y te dicen, toma tal cosa. Y eso está mal, ¿no? Incluso hay personas que ni saben ni pueden tener son alérgicos a este tipo de medicamentos, pero igual los están consumiendo. Tenemos también otro de los problemas, por ejemplo, el consumo de la marihuana, la pasta básica de cocaína, los estimulantes como las anfetaminas, el éxtasis y todas estas drogas que en realidad son ilícitas, pero que causa mucho daño a la salud. También producen un efecto de adicción muy fuerte, ¿no? Y que sobre todo a nivel del sistema nervioso central, esta, estas drogas pueden ya producir procesos irreversibles a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A veces el consumo empieza en la adolescencia, entonces ya a corto plazo vemos jóvenes ya a veces con problemas de memoria y de aprendizaje, ¿no? O tienen problemas de percepción distorsionada, pues visual, auditiva y de tacto. Entonces nosotros preguntamos, pues, ¿qué tienen, no? Y finalmente es que esta persona está consumiendo. Eh, Tienen también problemas de pensamiento, ¿no? No piensan claramente y no se pueden tampoco resolver problemas. Entonces, es muy dañino para la salud, especialmente para los jóvenes, este tipo de drogas, ¿no? El cannabis también vemos que se está utilizando en algunas dosis porque se ha encontrado también que tienen algunos efectos para la salud, pero eso solamente puede recetarlo un médico, ¿no? Se ha visto algunos efectos beneficiosos para la salud, no todo es malo, pues no, pero como consumo recreativo, por ejemplo, ¿no? Esto causa muchísimo daño. ¿Seguimos? Ya, entonces, ¿qué conductas nos indican que alguna persona, algún trabajador está consumiendo drogas, alcohol en el trabajo, ¿no? Entre estas conductas podrían indicar que un trabajador tiene problemas. Por ejemplo, tenemos la impuntualidad en el trabajo. Es una persona que no es puntual, que casi siempre se hace tarde, que no cumple sus obligaciones. Después otro, el ausentismo en el trabajo, ¿no? Esas personas que eh, piden permiso por todo. Entonces, también estas ausencias, el ausentismo laboral, sería interesante saber por qué esta persona está faltando demasiado a su trabajo. Las continuas y diversas quejas, ¿no?
la disminución en el rendimiento laboral, ya es una persona a veces que no está rindiendo como antes, ¿no? Entonces, ya no produce, también escasa productividad. También vemos que hay cambios en el estado de ánimo, ¿no? Son personas demasiado reactivas. Tú le estás preguntando algo y se están enojando, te están contestando mal, ¿no? Y bueno, es una persona que también, si nosotros nos damos cuenta, tiene muchos conflictos en el entorno laboral, a nivel de los compañeros de trabajo, o también, si indagamos un poquito, tiene conflictos familiares, o también es una persona que ya tiene algún problema, por ejemplo, ya tiene papeletas. Si maneja, ya tiene varias papeletas, ¿no? Y a veces es por consumo de alcohol, ¿no? Entonces, podemos tener a veces algunos indicios, eh, ¿no? Algunos indicios de que esa persona puede tener algún problema de consumo. ¿Seguimos? Entonces, el consumo de alcohol y drogas en el trabajo, pues tenemos muchos problemas, entre ellos, pues, los accidentes de tránsito. Como les digo, cuando una persona empieza a tomar o a manejar mareado, pues ya no controla sus reflejos. Sus reflejos, nosotros tenemos reflejos naturales que podemos reaccionar frente a algo, pero las personas pues sus reflejos están abolidos, eh, la, la, la vista, el oído, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema de los sentidos también están afectados, están afectados. Y no sé si han visto una persona mareada a veces queriendo manejar y dice, yo estoy bien, veo mucho mejor, dicen que antes, o están eufóricos. Entonces a esa persona siempre hay que prohibirle que esté frente al volante, ¿no? Porque puede producir un accidente o se puede accidentar también. Ya es muy importante aquí en nuestro país, pues la incidencia de fallecimientos y muertes es por accidentes de tránsito. Entonces, los accidentes de tránsito, si hacemos una investigación, muchas veces están relacionados con consumo de alcohol. Entonces, en a veces el consumo de estas drogas no son aparentemente visibles en el trabajo, ¿no? Visibles en el trabajo, pero si le prestamos atención, nos damos cuenta que quizás un compañero está pasando por eso, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de un vigilante que entraba muy bien a su puesto de trabajo y de repente dice que lo veían ya terminaba su jornada laboral medio mareado. Y decían, pero ¿dónde lleva el alcohol, no? ¿Cómo todo? Y bueno, utilizaba, me acuerdo, uno de esos palitos para, ¿no? Eh, para hacer pasar a la gente, o no sé, uno de esos palitos, y en ese palito llevaba el alcohol, colocaba el alcohol, y en la noche, cuando nadie se daba cuenta, estaba que tomaba de a poquitos. Entonces, pues ya son personas que ya tienen una adicción ya establecida y que pueden producir muchos problemas. ¿Seguimos? Y bueno, ustedes saben que prevenir es sinónimo de anticiparse a algo antes de que cause un daño o parezca consecuencias negativas en las personas y en su entorno. Entonces tenemos que hacer una prevención. Jóvenes, si ustedes tienen hijos, adolescentes, sobre todo, ustedes saben que el consumo de alcohol y drogas empieza a veces en la adolescencia. Empieza cuando uno quiere ser parte de un grupo y a veces los amigos los llevan a los chicos, pues, y
a experimentar con alcohol y también con las drogas. Entonces, como yo siempre les digo a los jóvenes, el consumo de alcohol es una puerta de entrada ya para las drogas, ¿no? Porque uno empieza a beber y luego no, quiere algo más, quiere experimentar algo más y empiezan con las drogas. Entonces, siempre tiene que haber una muy buena comunicación, sobre todo de padres a hijos, ¿no? Entonces, la comunicación es importantísima. Y si ya existe ese problema y nos damos cuenta en nuestro grupo, en nuestro entorno, tiene que haber, tener una comunicación, hay que facilitar la expresión de las emociones. Ustedes saben que el consumo a veces de esta sustancia trae consigo detrás algún problema emocional, algún problema psicológico, ¿no? Entonces, importante que las personas escuchen acerca de sus problemas y esas personas se desahoguen también, ¿no? Entonces también hay que facilitar la toma de conciencia del problema. Es importante que cuando alguien quiera sanarse o quiera curarse de algo, tiene que empezar por admitir que tiene un problema. Pero si estamos en etapa de negación todo el tiempo, no, yo no tengo problemas de alcohol, yo no tengo problemas de alcohol, o no, yo no tengo problemas de cigarrillos, ¿no? Y con las manos, con las uñas amarillas, con los dedos amarillos de tanto fumar. Entonces, siempre las personas entramos en una etapa de negación. Y cuando entramos en esa etapa de negación es muy difícil que otra persona pueda abordar el problema. Deberíamos también motivar a nuestro personal, ¿no? A dar consejos si es que es posible y el entorno si es necesario. Y bueno, delimitar un foco de conflicto inconsciente también a veces porque a veces el problema está ahí y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o no lo abordamos como tal, ¿no? Entonces, si están en su ambiente de trabajo, jóvenes, siempre hay que, si nos damos cuenta de un compañero de trabajo que está con ese problema, tenemos que abordar el problema en grupo. Ya, una de las cosas más importantes que, bueno, a mí me ha ocurrido es escuchar a los alcohólicos anónimos, ¿no? Y su dinámica, por ejemplo, es muy interesante porque todos ellos han tenido problemas de consumo de alcohol, de drogas, entonces casi siempre se reúnen así en círculo y empiezan a contar su problema. Y ya cuando empiezan a contar su problema y admitir que tienen un problema, todos, como todo el grupo, empieza a ayudarlos, ¿no? Entonces, también debo decir que una persona con consumo, ya con alcoholismo o consumo de drogas, es una persona que necesita una, necesita un tratamiento a todo nivel, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social incluso, ¿no? Donde puedas expresar tus emociones y todo. Entonces, no es fácil curar o reinsertar a una persona, a la sociedad, a una persona que está metida en alcohol y drogas. Es muy difícil, los jóvenes no. Yo, por ejemplo, trabajé un tiempo en la universidad y había muchos jóvenes con problemas de alcoholismo. Entonces decían, no, que se vaya al psicólogo. Y no, no solamente es ir al psicólogo, no es solamente tener una sesión con el psicólogo. El tratamiento es mucho más allá. Lamentablemente, por ejemplo, aquí en Cajamarca no hay sitios de internamiento para personas con adicciones, pero en otros departamentos sí. Hay sitios de internamientos para que la persona se pueda desintoxicar de estos problemas, ¿no? De problemas de consumos, de adicciones.
Entonces, el abordaje es muy diferente, y, pero si ya existe en nuestro ambiente, sobre todo en nuestro ambiente laboral, debemos abordarlo como tal y debemos ver y dar una solución o apoyar para que esa persona solucione sus problemas. ¿Seguimos? Bueno, con eso creo que hemos terminado la capacitación, jóvenes, y bueno, es importante también dentro de las medidas preventivas del consumo eh, de alcohol y drogas, saber que una persona, por ejemplo, con una autoestima buena, es muy difícil que eh, esté dentro de estos problemas, ¿no? También tiene que ver mucho con nuestra autoestima, de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo afrontamos los problemas del día a día, de la vida. Entonces, es importante también, ¿no? Estar emocionalmente bien para evitar el consumo. Entonces, uno de los consejos, pues, es fomentar el autoestima, mantener una buena comunicación, jóvenes, y eso es a todo nivel también en su familia. Dejen los celulares, jóvenes, dejen los celulares cuando van a almorzar, cuando van a estar en familia y van a abordar estos temas, ¿no? Escuchen a sus hijos, dense su tiempo, hablen sobre el consumo de alcohol y drogas y del daño que produce, ¿no? También es importante que conozcan, por ejemplo, si están a nivel familiar, conozcan las actividades que realizan sus hijos, ¿no? Entonces es importante eso también, y, y, y bueno, con eso pues nosotros vamos a dar un mejor abordaje de este problema. Bueno, con esto eh, quiero agradecer su asistencia, quizás haya eh, alguna, alguna pregunta, no sé, algún comentario, ¿no? Y bueno, importante estos temas de sensibilización en la prevención y abordaje del consumo de alcohol y drogas. Bueno, les agradezco muchísimo y les escucho atentamente si es que hubiese alguna consulta. Muchas gracias. Doctora, buenas